Bueno, hola, mi nombre es Lauren, soy escritora de profesión, soy profesional en creación literaria de la Universidad Central en Bogotá, soy también creadora de contenido y activista autista. Digamos que la creación de contenido y el activismo inició a raíz de mi diagnóstico de autismo en la etapa adulta. Actualmente tengo 28 años y fui diagnosticada a los 23, en pleno año de la pandemia. Y mi idea de empezar a crear contenido fue empezar a visibilizar el autismo en personas adultas y no solo en adultas, sino también en mujeres, ya que suele ser bastante invisibilizado debido a que las características que manifestamos las mujeres autistas suelen verse un poco distintas a las de los hombres autistas. Entonces, a partir de ahí, he iniciado esta trayectoria para impulsar la visibilización de las experiencias autistas desde el paradigma de la neurodiversidad, ya que a raíz de mi diagnóstico y de mis procesos terapéuticos y demás, he descubierto que existe mucha desinformación respecto al autismo y obviamente hacia las personas autistas. Y la verdad es que he descubierto que no solo en el contexto de Colombia, que es donde yo vivo, sino a nivel global existe este tipo de desinformación. Por lo menos acá puntualmente Colombia y Latinoamérica, todavía hablar de autismo está marcado por estigma, desinformación, y esa realidad precisamente fue lo que me motivó a alzar la voz para crear espacios para seres, desde donde los seres humanos podamos, ay, perdón, repito ese pedazo. Eh, Esa realidad me motivó a alzar la voz y empezar a crear espacios más humanos, reales y accesibles. Las personas autistas de diferentes partes del mundo nos hemos reunido a través de grupos en redes sociales y demás buscando crear comunidad. Nos hacemos llamar como que somos una tribu porque al final, aunque somos tan diferentes los unos de los otros, tenemos muchas experiencias en común y compartirlas entre nosotros nos hace sentir menos solos. Creo que esto me ha impulsado mucho también a seguir creando contenido porque las redes sociales crean comunidades y eso a mí me gusta mucho porque creo que algo que nos caracteriza o que nos ha pasado a muchos autistas es el hecho de sentirnos muy solos a lo largo de nuestro trayecto de vida. Hoy en día sigo compartiendo conocimiento, experiencia y recursos que permitan transformar la forma en la que las demás personas entienden el autismo, que se hable con nosotros y no sobre nosotros. Es algo que he encontrado mucho también en el internet, que la información que hay de autismo siempre es expresada por profesionales o padres, lo cual no está mal, pero no se puede dejar de lado las voces autistas. Y hay a veces muchos estigmas en que las personas piensan que los autistas no tenemos nuestra propia voz o que no podemos hablar en público o así. La verdad es que nos cuesta, la verdad es que sí necesitamos de ciertos recursos para poderlo hacer, pero de que lo podemos hacer, lo podemos hacer. Simplemente necesitamos de ciertos ajustes. Y de hecho muchos tenemos interés en las redes sociales, en hablar públicamente y la verdad es algo que nos gusta el poder visibilizar nuestras experiencias de vida autistas para que las personas entiendan que no existe una sola forma de ser autista, existen muchísimas. Bueno, cómo llegué a mi diagnóstico es algo que a veces muchas personas también me preguntan, porque creo que no es tan usual escuchar a una persona autista diagnosticada en la etapa adulta. Usualmente se habla de niños autistas que fueron diagnosticados desde niños, justamente. Pues bueno, realmente yo llegué a mi diagnóstico por sorpresa en el sentido de que yo no tenía sospechas de qué me pasaba. Yo no sabía nada de autismo, lo escuchaba como algo lejano. En efecto, pensaba que era algo de niños cuando me lo dijeron. Yo también estuve desinformada. Sin embargo, toda la vida siempre supe que había algo diferente en mí, porque yo veía a los demás niños o personas de mi edad poder hacer cosas que a mí me costaban mucho o que no podía hacer. Muchas veces la gente me decía que se trataba de que tenía que echarle ganas, pero, pero a veces simplemente echándole ganas no solucionaba las cosas, no lograba interactuar o encajar en los grupos como los demás,
siempre me trataban de diferente o de rara y yo no sabía por qué, yo no sabía qué era eso raro que yo hacía o de diferente, cuando en mi perspectiva yo simplemente estaba, no sé, existiendo. Entonces, realmente fueron muchos años de tratar de buscar esa respuesta. Llegó en un momento de mi vida en el que yo llevaba viviendo sola 2 años y vivir sola era algo que me estaba costando mucho y simplemente tuve una crisis, exploté porque ya no podía más con toda la carga y busqué ayuda profesional y esa fue la primera profesional que me dijo el diagnóstico. Yo estaba, así como lo dije antes, sin saber mucho del tema, empecé a investigar y ahí es que empiezo todo este camino, ¿no? Obviamente ese proceso ha sido largo, han sido 5 años desde entonces y me he enfrentado conmigo misma, con la sociedad y con muchas cosas porque al decir que soy autista me enfrento a muchos prejuicios, a barreras y a la invisibilidad que se vive en muchos espacios. Aprendí a reconocer mis necesidades de apoyo cuando necesito ese apoyo, porque era algo que me costaba mucho identificar, que era para mí inexistente. El aceptar también el autismo como una discapacidad. Yo antes pensaba que una discapacidad era algo malo, que era sinónimo de incapacidad y no, son diferentes. Y entender también desde el paradigma social de la discapacidad, que es que desde el modelo social de discapacidad, que realmente es una discapacidad, que no es, y entender que no es algo malo, ¿no? Y que justamente la discapacidad se genera en tanto el entorno pone barreras a alguien que es diferente, ¿no? Y eso es algo que obviamente vemos las personas autistas. Eso también me ha motivado a seguir hablando en redes sociales y en diferentes espacios para garantizar nuestros derechos y garantizar la verdadera inclusión, porque otra cosa a la que nos enfrentamos mucho es que hoy en día todo el mundo quiere hablar de inclusión y todo el mundo quiere decir que es incluyente, pero cuando nos vamos a la realidad son muy pocos los espacios o los entornos que realmente son incluyentes. Entonces, la verdad es que aprender también de discapacidad y no solo de autismo me ha ayudado también a abrir la mente a sobre lo que es realmente ser inclusivo, ¿no? Y bueno, um, también eso me ha llevado a desarrollar ciertas cosas que quiero hacer de mi propio trabajo, como no solo como escritora, sino también ilustradora. Soy ilustradora autodidacta y me gusta escribir y combinar la ilustración. Uh, Actualmente estoy trabajando en unos ebooks sobre autismo, sobre diferentes temas de autismo que quiero publicar eventualmente y poderlos vender a un bajo costo para que sean accesibles para personas con diferentes presupuestos en diferentes partes del mundo, que sean online. Y son como, la idea es que sean guías muy básicas para otras personas autistas, para sus familias y para profesionales. Digamos, cómo apoyar en manejos de crisis, cómo poderlas evitar. Y cabe aclarar que son guías, o sea, escritas por una persona autista. No van a ser guías escritas por un profesional, ni se van a dar, obviamente ahí no hay ningún tipo de información médica o sensible en ese aspecto, sino simplemente guías prácticas para la vida cotidiana, para la vida diaria, que digamos yo pongo en práctica y que considero podrían servirle a otras personas autistas, aunque teniendo en cuenta que todos los autistas pues somos personas diferentes y no a todos nos sirve lo mismo, sino como digo, guías generales. Es la idea también. También llevo trabajando desde este año en un emprendimiento que tengo de hacer camisetas con ilustraciones mías que sean con mensajes e ilustraciones, dibujos como de empoderamiento hacia la comunidad autista. Entonces, tengo en mi página de Atípica Lab que ahí he compartido algunas de los diseños y de las camisetas y de los clientes que me han comprado las camisetas, que les han gustado muchísimo, porque es un proyecto que yo tenía hace mucho, pero quería que realmente fuera para personas autistas, ¿no? Y si es para personas autistas, pues le funciona también a personas que no son autistas, en el sentido de que yo quería que, por ejemplo, la tela de la camiseta fuera resistente, fueran suaves al tacto, que no tuviera costuras o etiquetas incómodas por el tema de la sensorialidad,
que algo para mí que es súper importante cuando compro ropa o así, sobre todo estampada, es que quiero que el estampado me dure, ¿no? Porque si me gusta es porque quiero que me dure y a veces no me pasa, entonces también fue encontrar quienes me hicieran como la técnica adecuada con un estampado que durara y este tipo de cosas con los colores que se vieran bien. Entonces, todo ese tipo de cosas pensadas para personas neurodivergentes, justamente con el tema de eso de la sensorialidad, de que les dure la ropa, todo esto, porque yo sé, y yo sé que también hay gente que me va a entender con que cuando a veces tenemos una ropa, algo, una prenda que nos gusta, queremos usarla mucho. A mí me molesta cuando algo no me dura porque encontrar ropa que me gusta me cuesta, ¿no? Entonces, por ese lado, me gusta que han habido reseñas positivas de parte de las personas que han comprado las camisetas, que son personas autistas, desde adultos, niños, y, o sea, de los niños, las mamás me han dicho que el niño estuvo súper contento con su camiseta, que no se le quería quitar y tal, que normalmente siempre se quiere quitar la ropa cuando llega a casa, o de las otras personas también que me dicen que les agrada la textura sobre todo. Y eso para mí es muy emocionante, el poder crear productos digitales, físicos y demás, que no solo sean bonitos para utilizar, sino que también lleven un mensaje de empoderamiento y que también puedan ser prácticos y útiles para la vida diaria. Entonces, bueno, yo también, por otro lado, mi misión con todo esto justamente va a que creo que firmemente el autismo, o sea, no es un déficit, no es que seamos menos, no es algo malo, como muchas veces, a veces siento que lo hacen ver, sino es una forma distinta de existir, de relacionarse con el mundo, ¿no? Yo, para tratarlo de explicar, usualmente le digo a la gente, en el mundo existimos personas de todos los colores, de todas las estaturas, de todas las contexturas de cuerpo, diferentes colores de cabello, formas de cabello, pues el autismo hay que empezarlo a ver como eso, una variedad también, pero del cerebro, ¿sí? Así como yo tengo el cabello negro, hay personas que lo tienen rubio o castaño, ya está. Y ninguno es mejor que otro, simplemente son diferentes, ¿no? Es igual que con el autismo, hay que empezarlo a ver como una variación simplemente de el cerebro humano, que no es menos, que no es más, simplemente es diferente y que no es mala. Lo que es malo es la discriminación de la sociedad cuando nos pone barreras, cuando basados en estigmas o en prejuicios nos impide acceder a espacios, a lugares, como a nivel académico o incluso laboral, y ahí es cuando encontramos barreras. Entonces, justamente mi misión con todo esto siempre ha sido tratar de desmontar esos mitos, abrir caminos a la accesibilidad también, y justamente creo firmemente en que cada cosa que yo trato de hacer desde lo que yo sé hacer, como ilustrar, escribir, poder hablar en público, acompañar en lo necesario también a familias y a personas autistas desde mi experiencia, refleja la convicción de que la diferencia no debe ser silenciada, sino valorada. Y mi mensaje es justamente eso, que la inclusión no se logra hablando de nosotros, sino escuchándonos y trabajando de la mano con nosotros, ¿sí? Eh, yo siempre estoy invitando a las personas también en redes sociales a, a que no solo se queden en escucharnos, sino que también se cuestionen lo que han creído saber de autismo, a informarse desde las voces autistas y a ser agentes de cambio en sus entornos. Ustedes no saben cuándo se van a topar con una persona autista en su día a día, en su entorno de trabajo, en una clase, en el colegio, en la universidad, en donde sea, porque realmente somos más de lo que se piensa, solo que el autismo no se ve a simple vista. A veces hay personas que me dicen, pero no pareces autista. Yo les digo, no puedes saberlo porque no hay ninguna característica física en el autismo que pueda determinar que alguien es o no autista a simple vista. Eh, entonces, siempre tratar de ser empáticos, eh, y de preguntar cómo apoyar. Y si tú piensas que una persona no puede ser autista por alguna razón muy superficial, es invitarlos a que se cuestionen de forma positiva por qué. ¿Por qué piensas que una persona autista, a ver, voy a decir algunas de las cosas que más me dicen, ¿por qué pensar que una persona autista no puede tener pareja, no puede hacerse tatuajes, que a veces me lo dicen mucho? ¿Por qué no podemos escoger nuestra orientación sexual? Yo como persona también con sexualidad diversa, a veces hay gente que
que dice que mi pareja me manipula y que yo cómo puedo, o sea, cuestionan mi competencia mental de si puedo escoger tener pareja incluso. ¿Por qué piensas que una persona autista no puede escoger ese tipo de cosas, que no puede decidir con autonomía sobre su vida? ¿No? Entonces, al cuestionarse este tipo de cosas, realmente nos lleva a avanzar en entender un poco más el autismo, no solo el autismo, sino a las personas autistas, entender que no existe tal cosa como autismo severo, autismo leve. El autismo es un espectro bastante amplio, cada persona autista es única, y si conoces a una persona autista, solo conoces a una persona autista, no a todos los autistas del mundo, todos somos muy distintos y en efecto todos tenemos personalidades y gustos distintos. Ser autista no es sinónimo de ser introvertido, que a veces creen eso también. Hay autistas que pueden ser introvertidos, pero hay otros bastante extrovertidos que les gusta interactuar y demás. Entonces, nada, me gusta pensar que el ser autista no es una barrera por sí misma, no es una limitación, es una manera simplemente de ver el mundo de una forma distinta y de habitarlo y de interactuar con él. Simplemente somos personas que estamos tratando de existir de la manera más digna posible en este mundo y que entiendan que usualmente somos nosotros los que estamos tratando de entender el resto del mundo y que aunque se diga que los demás son mayoría y tenemos que adaptarnos, el mundo es de todos y al final lo importante es que se pueda generar adaptaciones en donde todos podamos caber y existir con dignidad.